Y vuelve. Antes de que un medicamento cualquiera salga al mercado, tiene que pasar por algo llamado ensayos clínicos. Usualmente, después de probar este medicamento en animales, usualmente monos, se procede a suministrárselo a seres humanos. Más que nada a un grupo de personas que se someten voluntariamente a este tipo de procedimientos. A veces son voluntarios y a veces reciben una remuneración por pasar por estos ensayos clínicos de un nuevo medicamento nunca antes probado en seres humanos. Ahora, puede ser de que todo salga bien, pero también puede ser de que todo vaya muy mal. Todo empezó en el norte de Londres, en la unidad de farmacología de la empresa Parexel, que era una farmacéutica. Se llamaba Parexel International, la cual es una empresa de investigación farmacológica internacional. Parexel alquiló un edificio al costado, le alquiló un edificio a un hospital, que obviamente estaba al costado del hospital, felizmente. Y en este edificio alquilado es donde ellos empezaron a hacer sus ensayos clínicos. Obviamente ellos de manera independiente al hospital, no es que ellos estaban trabajando con el hospital, simplemente le alquilaron un edificio. En febrero del 2006, 8 hombres postularon para formar parte en un ensayo clínico que iba a probar un nuevo medicamento experimental. El ensayo clínico tomaría 3 días. Rob Oldfield, de 31 años, era un actor que justo acababa de regresar de viaje de un curso de actuación y tenía deudas que pagar. Y se enteró de que estaban pagando 2.000 libras, aparte de que también quería contribuir un poco con la ciencia. David Oakley más o menos tuvo el mismo tipo de razonamiento. 2.000 libras por 3 días no suena nada mal. Además, él cuenta de que había ya participado en otros ensayos clínicos y sabía que no era nada difícil. Raste Khan tenía 23 años. Recién había acabado la universidad, tenía 2 trabajos para poder sobrevivir. Ni lo pensó 2 veces, dijo 2.000 libras, allá voy. Cuando estos hombres llegaron a la sede de Parexel International, les explicaron más o menos cómo iba a ser el ensayo clínico, les hicieron unos chequeos médicos, les dieron un montón de papeles para firmar y les explicaron qué es lo que era el medicamento. Se supone que era un tratamiento que se iba a utilizar para la leucemia. Este medicamento ya había sido aprobado por el gobierno y se llamaba TGN 1412. El 13 de marzo del 2006, cuando los 8 hombres fueron aprobados para los ensayos clínicos, empezó el ensayo clínico. Era lo que se llama un ensayo clínico doblemente ciego y randomizado. Eran 2 habitaciones y ahí se distribuirían a los pacientes, 4 en una habitación y 4 en otra habitación. A algunos les pondrían el tratamiento y a otros el placebo. 2 de ellos recibirían el placebo y 6 de ellos recibirían el tratamiento. Ni los que suministraban el medicamento ni los pacientes iban a saber quién iba a recibir el medicamento y quién iba a recibir el placebo. Todos eran hombres y todos completamente sanos. No suelen escoger mujeres porque no se sabe todavía, digamos, cuando estás haciendo un experimento con un nuevo medicamento, no sabes qué daños permanentes se pueden efectuar en el sistema reproductivo, especialmente en las mujeres. El mayor de todos era David Oakley. Él tenía 34 años y recién se había comprometido con su novia, estaban planeando su boda. Ahora, se sabe que la dosis con la que experimentaron en los monos era una dosis muy alta, mucho más alta, y a los monos no les hizo ni cosquillas. Pero, para ser precavidos, la farmacéutica decidió diluir el medicamento unas 500 veces más de lo que intentaron con los monos, solo por si acaso. Y este medicamento diluido unas 500 veces más es lo que iban a suministrarle a estos 8 hombres en estos ensayos clínicos. David Oakley fue el primero en recibir la dosis a las 8 de la mañana, la primera dosis del día. El doctor a cargo se llamaba David Bradford. David Bradford contó a una entrevista en el periódico The Guardian que él ya tenía experiencia en ensayos clínicos, se había casi dedicado a esto, había estado en cerca de 300 ensayos clínicos antes de este. Pasaron 10 minutos y se le suministró a las 8:10 el medicamento a un segundo paciente. Al poco rato, David Oakley se echa, dice, bueno, a esperar, agarra su libro, lo abre y dice, voy a relajarme un rato. Y había llevado su libro justamente para pasar el tiempo, ¿no?
pero empieza a sentir un dolor de cabeza, un poco extraño. Era extraño porque empezó a avanzar rapidísimo este dolor de cabeza. Pasó poco tiempo y de pronto él ya no podía concentrarse, no podía, el dolor era tan fuerte que al tratar de leer no podía concentrarse en lo que leía. Él decidió esperar unos minutos a ver si es que se le pasaba el dolor, porque pensó que de repente no era el medicamento, pero el dolor se hacía un poquito cada vez más fuerte, entonces le avisó a la enfermera de su síntoma, porque dijo, lo atribuyó definitivamente al medicamento. Me acaban de inyectar esto, me he sentado, me voy a poner a leer y me empieza a doler la cabeza al punto en que no puedo ni concentrarme. A ver, debe ser el medicamento. El problema es que lo único que la enfermera podía hacer era observar y ponerle compresas frías en la cabeza, esperando a que se le pase por sí solo. No podían darle ningún medicamento para el dolor de cabeza por ahora. ¿Por qué? Porque justamente este estudio piensa medir todos los efectos secundarios que puede causar un medicamento. Obviamente en humanos, ya habían visto lo que podía suceder en monos y el estudio del medicamento, pero ahora en humanos, qué es lo que podía provocar. Entonces, si le daban algo para el dolor, un medicamento para el dolor, este nuevo medicamento podía interferir con los efectos de la droga. Luego de los 40 minutos ya pasaron al siguiente cuarto, donde estaban los otros 4. Y le dieron el medicamento al paciente número 5. De él lo que se sabe es que se llamaba Ryan. Tenía 19 años y estaba ahorrando para sus clases de manejo. 10 minutos después, es decir, a las 8:50, David Oakley, el primer paciente que le habían puesto el medicamento, se seguía quejando de que el dolor de cabeza, encima el dolor de cabeza venía y se iba, era como que tu. Pero ya no era solamente un dolor de cabeza, también empezó a sentir calor. Él lo describió algo como si tuviese hipotermia. Tenía bastante calor, pero a la vez estaba temblando, y el calor era tan insoportable que se quitó el polo. Mientras tanto, a los otros 4 hombres en el otro cuarto le seguían inyectando el medicamento. Estos 4 hombres no sabían lo que estaba pasando en el cuarto anterior, que el hombre estaba ya presentando síntomas. Ahora, el doctor que estaba a cargo, David Bradford, indica de que la enfermera recién le avisó de que el primer paciente tenía dolor de cabeza cuando él ya estaba inyectando al paciente número 7. Le dice, el paciente número 1 tiene dolor de cabeza. Bueno, a ver, esperemos, pues, ¿no? Y recién cuando ya el doctor estaba inyectando al paciente número 8, al último paciente, es cuando la enfermera regresa y le dice, doctor, el primer paciente se está sintiendo mucho peor. Su espalda baja lo estaba matando, se retorcía del dolor. Ya el dolor de cabeza, él ni se acordaba del dolor de cabeza porque su espalda era el dolor insoportable. Mientras, el paciente número 3 ya empezaba a quejarse en la camilla de un dolor de cabeza también y un dolor de espalda que estaba incrementando. El paciente número 4 también se quejaba de un dolor de cabeza. Y el paciente número 2, que no tenía ningún síntoma, simplemente estaba sentado, asustado, mirando a todos. Él no sabía que él había recibido el placebo, entonces él estaba esperando en qué momento me empieza a mí todo ese dolor que todos los demás están sufriendo. A las 9:20 de la mañana, todos los que habían recibido el medicamento estaban dolor de cabeza, dolor de espalda y temblando y sudando y con bastante calor como si tuvieran hipotermia. De los 8, 6 estaban increíblemente enfermos. Luego de todo ese dolor, que no se les pasó por cierto, empezaron a vomitar bilis, grandes cantidades. Ya no era ay, 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 me duele la cabeza, sino era que estaban gritando y retorciéndose todos de dolor en las camillas. Para las personas que recibieron el placebo era una película de terror. El paciente número 3 se empezó a desesperar y se paró, bueno, se cayó, varios ya se habían desmayado del dolor. El paciente número 3 intenta pararse y empieza a gritar, ya no quiero el dinero, por favor, déjenme ir a casa. Pero a la vez gritaba de agonía y de dolor, o sea, no podían dejarlo simplemente ir a casa así. Las enfermeras y el doctor en ese momento todavía era temprano, no sabían qué hacer. Y empezaron a actuar simplemente como que esperando, ¿no? Como que de repente en cualquier momento el dolor de espalda, las náuseas, las bilis, los desmayos
De repente era momentáneo y en cualquier momento pasaba y, y listo, podían irse a casa sanos. Pero pasaron 4 horas, eran las 12 de la tarde y los pacientes seguían con dolor, seguían retorciéndose y gritando de dolor. Estaban pasando el peor día de sus vidas. Los doctores a cargo, o sea, el doctor y las enfermeras a cargo, cerraron ya las cortinas de las camillas de los enfermos y le dijeron a los 2 hombres que recibieron el placebo que vayan a buscar algo que comer. Y que cuando regresen iban a poder tomar sus cosas y irse a casa. Cuando estos hombres regresan de comer, ya no vieron a nadie en las camillas. No había nadie en las habitaciones. No estaban ni los doctores, ni las enfermeras, ni los pacientes enfermos. Ellos simplemente tomaron sus cosas y se fueron a casa asustados. ¿Qué había sucedido mientras ellos se habían ido a comer? El doctor Bradford, el encargado de los ensayos clínicos, llama por teléfono a la unidad de cuidados intensivos del hospital Northwick, que era el hospital a quien le habían pedido el alquiler, que estaba al costadito, pero nadie contesta. Entonces el doctor Bradford corre y llega a emergencias y chapa a los primeros 2 doctores que encuentra y se los lleva para Excel. Los doctores sugirieron de que pongan a todos los 6 que estaban enfermos en una sola habitación. Por eso es que cuando regresaron los del placebo no encontraron a nadie porque ya habían movido a todos a una sola habitación. A las 7 de la noche, Ryan se pone aún peor. Ryan era el más joven, el de 19 años, el que estaba ahorrando simplemente para unas clases de manejo. Los otros pacientes lo único que ven es que llegan cirujanos y cierran las cortinas de donde estaba Ryan. Lo peor es que nadie les explicaba nada, nadie les decía nada. Ellos tenían que estar echados en sus camillas y esperar. Aún no sabían qué hacer, aún estaban perdidos. Y entonces a las 12 de la mañana llaman a un consultor de cuidados intensivos para que más o menos les dé una opinión de cómo proceder, ya que nadie sabía qué tenían ni cómo curarlos. El consultor vio de que todos estaban con la presión muy baja y que sus pulmones se habían deteriorado muchísimo. Lo primero que dijo es: hay que transferir a estos hombres al hospital, a la unidad de cuidados intensivos del hospital. Uno de los hombres recuerda haberles preguntado cuando los estaban moviendo: ¿pero por qué me mueven a mí? Y la enfermera le responde: lo que pasa es que ustedes están muy enfermos, ya no podemos cuidarlos acá, necesitan más ayuda. Y él dice que todavía confiaba en la empresa, todavía creía que todo estaba bajo control a pesar de todo el dolor que sentían. Entonces le dice: pero nadie va a morir, ¿no? Y no obtiene una respuesta. El testimonio del doctor Bradford, el que había estado a cargo de las pruebas desde el inicio, dice que todos los pacientes tenían múltiples daños en distintos órganos. El doctor Bradford recuerda claramente de que uno de sus colegas le dijo: si uno de estos pacientes muere, tú podrías ser acusado por homicidio culposo. El daño que tenían en los órganos estos pacientes era tan grande de que sus órganos todos empezaron a fallar. Muchos de ellos estaban con ventiladores justamente porque sus pulmones ya no estaban funcionando y en algunos ya sus riñones estaban empezando a fallar. Ahora, en este hospital no tenían suficientes equipos para los riñones, tuvieron que llamar y pedir prestado equipos para riñones de otros hospitales. Todos los síntomas eran casi como de sepsis. La sepsis da cuando, por ejemplo, te da una infección, tu cuerpo intenta combatir esta infección. ¿Y cómo combate el cuerpo una infección? Mediante la inflamación. Pero en la sepsis, la inflamación es tan extrema y tan descontrolada y generalizada que como consecuencia se pueden terminar dañando muchos sistemas en el cuerpo. Entonces ellos dijeron, o sea, los que estaban analizando este caso: parece sepsis. Y la sepsis es causada por una infección. ¿Será que el medicamento haya estado contaminado? ¿Algo en el equipo haya estado contaminado? Obviamente al toque fueron a revisar todos los tubos, todas las cosas, pero no había señales de contaminación. Entonces dijeron: puede que sea infección, pero no estamos 100% seguros. El doctor Bradford, que me imagino que en este momento estaría temblando, tuvo la suficiente cabeza fría en este momento como para ir y agarrar todos los papeles que hablaban sobre la droga y lo que podía causar, y los empezó a leer ya detenidamente. Y encontró en estos papeles que podía ser que en este medicamento cause
una tormenta de citoquinas. Una tormenta de citoquinas es una reacción descontrolada del sistema inmune. Nuestro cuerpo tiene como sistema de defensa unas proteínas llamadas citoquinas. Imaginemos a estas citoquinas como si fueran pequeñas granadas que destruyen cositas de manera muy selectiva. La idea es que estas citoquinas granadas ataquen pues sustancias o organismos intrusos dentro del cuerpo. Pero a veces estas citoquinas se descontrolan y empiezan a atacar a todo el mundo. Es como que el cuerpo la está pasando tan mal que de pronto ya las citoquinas sospechen de todo el mundo, ¿no? Como que pulmón, no, fuera, riñón, no, fuera, tejido, no, fuera. Y eso era precisamente lo que estaba pasando. Ahora, el tratamiento para una tormenta de citoquinas es una fuerte dosis de esteroides. ¿Por qué? Porque los esteroides van a suprimir el sistema inmune que está justamente lanzando estas proteínas para que ataquen a todos. El problema es que si esto era producto de una infección, lo último que quieres hacer es suprimir el sistema inmune. Eso, crimen ya, o sea, suprimes el sistema inmune en una infección y ya no tienes a nadie quien luche contra la infección. Pero después de pensar mucho, tenían que tomar una decisión. Los hombres seguían empeorando de todas maneras. Entonces decidieron tratarlos como si tuvieran una tormenta de citoquinas y les dieron 1000 miligramos de esteroides, que es una dosis enorme. Entonces aquí ya empezaron a llamar a los familiares de los pacientes. Para cuando los familiares han llegado a ver a sus pacientes, los pacientes estaban hinchados al punto de que estaban irreconocibles. Uno de los hombres no podía ni abrir los ojos, tenía 2 rayas, no tenía ojos. Eran 2 rayas por lo hinchado que estaba. Para esto, los que recibieron el placebo ya estaban viendo todo esto en las noticias, porque empezó a salir ya en las noticias todo el caos. La policía empezó a llegar a la farmacéutica. Primero llegaron al hospital y después fueron para la farmacéutica y empezaron a agarrar todo era evidencia. Trataron el lugar como si fuera una escena del crimen, porque podía hacerlo. Se llevaron el medicamento, el placebo, muestras de sangre y todo lo que encontraron en bolsitas de evidencia. Ahora, 7 días después, 2 pacientes seguían en estado crítico, pero 4 ya estaban presentando mejorías gracias al tratamiento de los esteroides. Obviamente estaban sin sistema inmune, entonces les dijeron que tenían que tener mucho cuidado, o sea, no podían, por ejemplo, tomar un bus, no podían estar en la calle por mucho tiempo, no podían frecuentar así nomás a mucha gente. Cualquier infección se iba a apoderar de su cuerpo, justamente por el tratamiento que los salvó del otro medicamento que los estaba matando. La empresa Parexel simplemente, bueno, se disculpó con los pacientes. Y parecía que ahí iba a quedar, pero los pacientes ya estaban sanos. Bueno, 5 de ellos ya estaban sanos, al punto de que ya no podían no podían hacer su vida normal, pero al menos ya no estaban en el hospital. Pero ellos estaban ya preocupados de, ¿y esto qué implicancias va a tener con, con mi vida de aquí en adelante, ¿no? Por ejemplo, el que se quería casar estaba pensando en cómo iba a afectar esto su fertilidad, 1, y 2, él cómo sabía si esto no le iba a adelantar un cáncer o algo así, ¿no? Otra cosa también, o sea, ellos ya estaban vivos, claro, pero por ejemplo se sentían muy débiles a la hora de pararse, caminar, hacer su vida del día a día, porque las citoquinas, ¿se acuerdan que dije que atacaban los tejidos? Habían estado atacando también sus músculos. Ahora, obviamente la empresa dijo, no, ellos van a estar bien, en 3 años se recuperan por completo. Pucha, pero 1, ¿quién les cree después de todo lo que sucedió? Y 2, ¿quién les devuelve toda esa, 1, el mal rato, y 2, esos 3 años que se van a demorar en recuperarse? O sea, por ejemplo, si les da anemia, que es un efecto secundario bueno, es una consecuencia de la tormenta de citoquinas y también del tratamiento que recibieron, dura como 6 meses para curarse. Después también el hígado empieza recién a mostrar eh, señales de daño después de meses. No, y ya habían pasado 21 días y Ryan, el de 19 años, el más joven, seguía en el hospital y seguía en estado crítico, estaba con ventilador. Uno de los pacientes fue a visitarlo al hospital porque
había conversado con él poco, pero le había caído bastante bien y le daba pena que Ryan, encima el más joven, siga ahí en el hospital. Estaba preocupado. Lo ve, Ryan no podía contestarle, pero le dice algo como que mira mis dedos. ¿Qué es esto? ¿Qué diablos es esto? Y le muestra sus yemas de los dedos. Las yemas de sus dedos estaban negras, oscuras. Ryan estuvo en el hospital por 4 meses y sufrió de neumonía, septicemia y gangrena. Ahora, algo que a mí me parece que puede haber sido, que también lo leí, lo vi en un documental, y creo que sí puede haber sido ese el error, es que el medicamento se le suministró a los seres humanos, no, especialmente porque este medicamento se usa en la actualidad, pero hay una manera especial como se suministra. No se hace tan rápido como se lo suministraron a estos hombres. Se encontró en los estudios que a los monos, si bien es cierto, les suministraron una dosis más fuerte, a pesar de que los monos tienen casi las mismas células de defensa que el ser humano, o muy parecidas supuestamente, y reaccionaron diferente. Y les pusieron a los seres humanos una dosis 500 veces más baja. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que a los monos le pusieron la dosis 10 veces más lento que a los hombres. Es como si en el ensayo clínico, se acabó, listo. Como si estuvieran apurados. A los monos le dieron estas dosis mucho más, 10 veces más lento. Sin embargo, hubo un juicio y en el juicio determinaron de que en el ensayo clínico nadie tuvo la culpa. Todo estaba bien, la empresa no tenía la culpa. Bueno, el medicamento ya había sido aprobado por el gobierno y todos, digamos, que siguieron el protocolo. Entonces, según ellos, nadie tenía la culpa. En realidad no había forma de saber cómo iban a reaccionar las personas en los ensayos clínicos. Prácticamente estaban diciendo, justamente para esto es que hacemos ensayos clínicos. En el 2009, al menos, Parexel llegó a un acuerdo económico con todos los hombres afectados. Ahora, gracias a esta falla garrafal, es que ahora hay, digamos, hay más reglas con respecto, o sea, añadieron más cosas al protocolo, ¿no? Em, de ensayos clínicos, por ejemplo, ¿no? No suministrarle a todos a la vez, a todos los pacientes a la vez. Primero suministrarle a uno, observar, tomarse su tiempo a ver cómo reacciona y después suministrarle el medicamento a los demás. 2, tienen que tener, imagínense que esto haya sucedido y ellos no hayan tenido un hospital al costado. Eso no estaba en ningún protocolo, esto ha sido fortuito. Entonces, después de esto, todos los que hacen ensayos clínicos, cada ensayo clínico tiene que darse cerca, o al menos tienen que haber contactado un hospital. Tienen que tener un hospital disponible. Y 3, el tamaño de las dosis, ¿no? Redujeron también el tamaño de las dosis, el tiempo en el cual se les suministra estas dosis a los seres humanos. Entonces digamos que al menos intentaron mejorar, ¿no? estos procedimientos de ensayos clínicos. Otra cosa que sucedió es que el doctor Bradford renunció, ¿no? O sea, no renunció a la medicina, pero nunca más volvió a hacer ensayos clínicos, renunció a todo lo que era ensayos clínicos, ya no se dedicó a eso nunca más. Bueno, hasta la fecha, hasta donde investigué. Y, y bueno, eso es todo por hoy. Una historia bastante intensa. Vi el documental hace un par de días. En realidad yo vi este documental hace años, lo tenía ahí guardado. Lo volví a ver hace poco y dije, no, esto está muy interesante. Voy a dejar el documental en la descripción. Es un documental del canal Real Stories, que tiene otros documentales muy buenos también. Bastante fuertes, pero muy buenos. Y las entrevistas, las actuaciones, está esto todo actuado. Es mejor que escucharme a mí hablar, pero en fin. Y bueno, esta es la historia de hoy. Espero que el video les haya entretenido y si les gustó, quieren ver más videos como este,
pueden darle clic a suscribirse y le dan clic a la campanita si quieren que YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Y si no, no se preocupen, los veo la próxima vez que los vea. Chao.